Hola, bienvenidos nuevamente a Invered. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través de la historia y economía de un país sudamericano. Un país que, en el lapso de unas pocas décadas, logró una transformación económica asombrosa. Nos referimos a Perú y su milagro económico. Perú, situada en América del Sur, considerada la tercera más grande de esta región, con una población de 33.000 millones. Perú es la economía número 52 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2022 fue del 33% del PIB. También cuenta con una tasa de inflación controlada promedio de los últimos 10 años del 3,67%, con un PIB per cápita, en 2021, de más de $5.600. El 26% de la población peruana se encontraba en situación de pobreza monetaria y el 4% en pobreza extrema. Para entender este milagro económico, primero debemos entender qué pasaba con Perú. Durante los años 80, Perú experimentó una crisis económica con inflación desbordada. En 1985, la tasa de inflación era del 163%. En 1985, Alan García asumió la presidencia de Perú en medio de una grave crisis económica. El país tenía una deuda externa enorme y estaba atravesando una recesión. En lugar de adoptar políticas de austeridad, que generalmente implican recortes al gasto público, García intentó reactivar la economía aumentando el gasto público y limitando el pago de la deuda externa al 10% de los ingresos por exportaciones. Este enfoque, aunque estaba destinado a proteger a los peruanos de los efectos más duros de la austeridad, condujo a un aumento en la emisión de moneda por parte del Banco Central de Reserva del Perú para financiar el déficit fiscal, causando una inflación descontrolada. Para que entiendan, la inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios de los bienes y servicios. Cuando un banco central emite más moneda sin el respaldo de reservas, cada unidad de moneda vale menos, y por lo tanto, los precios suben. Este fenómeno se vio agravado por la caída en la inversión extranjera, las nacionalizaciones y la intervención estatal en la economía, lo que creó un ambiente poco propicio para el crecimiento económico. Además, la producción nacional se vio afectada por el conflicto armado interno que vivía el país en aquellos años, especialmente en las zonas rurales. Entonces, en resumen, la combinación de políticas económicas expansivas, la falta de inversión, el conflicto interno y el desequilibrio en el manejo de la deuda externa contribuyeron a la hiperinflación que Perú experimentó en 1985. Para los años 1990, el gobierno de Alan García nos dejaría con una inflación que se disparó a un increíble 7.650%. Imaginen ir a la tienda y descubrir que los precios se han duplicado o triplicado de un día para otro. La gente se iba del país, era imposible ahorrar en moneda local. Había una seria lucha contra el terrorismo, y la incertidumbre era pan de cada día. El Perú era un pueblo deprimido y con baja autoestima. La propuesta más resaltante era solucionar los problemas económicos y sociales que el anterior mandatario dejó. Al final, ganaría Alberto Fujimori, y bajo su presidencia se puso manos a la obra. Implementó una serie de reformas radicales conocidas como el Fuji Shock para estabilizar la economía. Primero, se buscó estabilización macroeconómica. Esto implicó reducir la hiperinflación y estabilizar la moneda. Para lograr esto, el gobierno implementó una política monetaria restrictiva, redujo el gasto público y limitó la emisión de moneda. También, le brindó un poder que antes no tenía el Banco Central del Perú. La autonomía del nuevo Banco Central le dio las herramientas necesarias para manejar el mercado monetario cubriendo las necesidades del país. Reforma estructural del mercado fue otra de las medidas del gobierno de Fujimori. Estas reformas incluyeron la liberalización del comercio, la privatización de muchas empresas estatales y la desregulación de los mercados. Estas medidas buscaban hacer la economía peruana más eficiente y competitiva a nivel mundial. Por otro lado, la promoción de la inversión extranjera. Perú necesitaba inversiones, tanto locales como extranjeras. El gobierno facilitó la entrada de inversión extranjera mediante la implementación de leyes favorables y la creación de un ambiente más seguro y predecible para los negocios. También se creó la Constitución del 93, y esta le daba una base legal sólida a todas las reformas antes explicadas. Alentaba la inversión extranjera como nacional, respetaba los contratos privados y públicos y daba autonomía al BCR del Perú.
A pesar de esto, es importante resaltar que estas reformas no estuvieron exentas de críticas. Muchos peruanos sufrieron las consecuencias inmediatas de la austeridad y las medidas de liberalización, y hubo controversia en torno a las medidas de privatización y a la gestión de Fujimori. Sin embargo, en términos económicos, estas reformas lograron estabilizar la economía peruana y sentaron las bases para el crecimiento económico que vendría en las décadas siguientes. Con las reformas económicas implementadas por el gobierno de Fujimori, la economía peruana comenzó a estabilizarse y crecer de manera más sostenida. Entre 1990 y los años 2000, el PIB de Perú creció a una tasa promedio de alrededor del 4% al año, lo cual es significativo dado que la década comenzó con una recesión severa. Después de los años 2000, el Perú empezó a ver cambios significativos en su economía. Tanto es así que el PIB tuvo un crecimiento promedio en la primera década del siglo XXI de 7%, reduciendo la pobreza del casi 55% al solo un 25% en el 2019. El sol, la divisa peruana, se convirtió en una de las más estables y fuertes de Latinoamérica, gracias al buen manejo del Banco Central de Reservas. Su nivel de producción agrícola y minera son las actividades económicas que dejan más divisas, siendo uno de los principales productores de zinc, cobre y plata del mundo. El problema del Perú. Existen varios desafíos que podrían limitar su crecimiento en el futuro. Aquí te presento algunos de los desafíos más destacados. Desigualdad. Aunque el crecimiento económico ha reducido la pobreza en términos generales, la distribución de la riqueza sigue siendo desigual en Perú. Esta desigualdad se da tanto a nivel geográfico, entre las zonas urbanas y rurales, y entre la costa y la sierra y la selva, como a nivel social. Dependencia de la minería. La economía peruana sigue dependiendo en gran medida de la exportación de minerales, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Inversión en educación y salud. La inversión en educación y salud ha sido insuficiente en muchas áreas, lo que limita el desarrollo humano y la productividad laboral a largo plazo. Corrupción. La corrupción sigue siendo un problema serio en Perú, lo que puede disuadir la inversión y limitar la eficacia de las políticas públicas. Infraestructura insuficiente. Aunque ha habido mejoras, la infraestructura en muchas áreas de Perú, incluyendo el transporte y los servicios públicos, sigue siendo insuficiente. Inestabilidad política. Perú ha experimentado episodios de inestabilidad política que pueden generar incertidumbre y afectar el clima de inversión. Problemas ambientales. Problemas como la deforestación, la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la minería ilegal pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo en la economía peruana. Es importante que entendamos estas historias económicas porque nos muestran lo que es posible. Nos muestran cómo las decisiones políticas y económicas pueden afectar a millones de personas. Espero que este video te haya sido útil. No te olvides de dejarnos un like y suscribirte. Así que, ¿qué preguntas tienen sobre el milagro económico peruano?